café, pero bueno. Bien, vamos a ver vamos a ver una enfermedad muy frecuente. Yo diría una de las más complejas de tratar, sobre todo cuando ya entra en una fase de descompensación. Sí, tiene una mortalidad después de esa fase que ya la vamos a ver, tiene una mortalidad 50-50, o sea, por arriba del 50%. Pues cuando me hablan de cirrosis, o sea, cuando hablan de cirrosis, un término utilizado, un diagnóstico, yo diría histopatológico, es decir, a ustedes le dieron patología, le dieron histología, le dieron, pues bueno, ahora clínica, y en realidad es un término así mismo como el endoscópico de gastritis, pues cirrosis es igual a nódulos de regeneración más puentes septales con áreas de fibrosis, pues en realidad ese es el diagnóstico, y es por biopsia a veces, porque a veces no tenemos clínica, pero no tenemos etiología. Entonces, también cuando hablen de cirrosis o hepatopatía crónica, como ustedes lo pueden ampliar un poco más, si es que no tienen el diagnóstico etiológico, es una hepatopatía crónica porque el hígado se comporta así, la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Entonces, frente a eso, ustedes pueden, en realidad pensamos siempre se piensa en tres cosas, ¿no? Se piensa en alcohol, se piensa en hepatitis, en virus hepatotropo y en hígado graso, como las causas más frecuentes. Hay muchísimas causas en realidad, ¿sí? Algunas reversibles, todas esas noxas. Siempre alcoholismo, hacemos serología viral para ver si tiene algún virus de estos hepatotropos que hayan comprometido a largo plazo, se haya infectado el paciente y haya terminado en hepatopatía crónica y en cirrosis, o el hígado graso, que es el FAL, que llaman, y que también tiene algún grado de predisposición para convertirse en el tiempo en esta enfermedad, o degenerar en un hígado con nódulos de regeneración y septos fibrosos. Entonces, así la OMS lo define, fibrosis, y pues yo no veo fibrosis clínicamente, sino que ahí está un dibujo donde a veces es un diagnóstico post-mortem, pero no tan así, sino que para poder evaluarlo, pues se hacen cortes histológicos de un hígado cirrótico y evidencia áreas de fibrosis, puentes de fibrosis y nódulos de regeneración. Es decir, reemplazan la estructura normal o la arquitectura normal de un hígado por una disposición nodular anormal. Y esos nódulos tienen áreas de fibrosis, o sea, en cortes histológicos, y ya después hay una clasificación, creo que también es micro, macro nodular, por los milímetros que cada nódulo mide, pero en realidad eso no tiene alguna relevancia clínica para el manejo. Ahí está lo de los nódulos. Abajo hay un dibujo de un paciente con un síndrome ascítico hematoso, ¿sí? con un grado de hipertensión portal, probablemente con un gradiente o con un estadio, porque tiene hasta estadio 6, tiene la cirrosis hepática. Probablemente es una complicación ya refractaria. Si es una citis a tensión, probablemente este paciente vaya al hospital cada cierto tiempo. Vienen también acá, nosotros tenemos pacientes que vienen a hacer drenaje líquido cítico como mecanismo sintomático nada más, no como curativo, porque eso se llena después que vence el gradiente venoso portal por encima de un valor que se considera normal, y donde entra ese círculo vicioso hemodinámico del paciente cirrótico, de la hipertensión portal, y que terminan en estas complicaciones en realidad.
pues es de una evolución crónica. La historia natural de la cirrosis nos habla desde de años, o sea, puede ser entre un año, 1.8, 2 años, hasta 12 años, pero eso va dependiendo entre ese lapso de la aparición de complicaciones, pues, y de las etapas. Pues si yo diagnostico a un paciente con cirrosis en una etapa compensatoria, en base a un gradiente de la vena porta, pues yo puedo minimizar la progresión hacia algunos años, pero no curarla a sí mismo. Y puede llegar hasta hacia algunos años, pero si aparecen complicaciones y un paciente no ha sido frenado, no ha sido tratado, no ha identificado en qué etapa, pues es probable que tenga menos tiempo de sobrevida. Entonces, tiene una historia natural crónica, es una enfermedad crónica, es progresiva, progresa, y hay signos y síntomas de insuficiencia hepática. Algunos lo dividen como signos y síntomas de insuficiencia hepática, otros dividen por etapas, por estadios. Pues bueno, eso es lo que sucede, lo que le decía histológicamente, reemplazo de la arquitectura normal por áreas de regeneración y fibrosis y necrosis hepatocelular. O sea, acá en el hospital se hace trasplante hepático y pues estamos nosotros en un chat de postoperatorio de este tipo de pacientes, y cuando envían las fotos del hígado de esos pacientes, pues ahí están lo que sacan y lo que reemplazan. Sacan un hígado tal cual como lo vieron acá, así, con nódulos de regeneración, y áreas de fibrosis, están súper necrosados. Es un hígado pequeño, pierde la arquitectura, la forma normal. Entonces, esto histológicamente es una epidemiología. En realidad, esto es una charla que me pasaron mexicana. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues podríamos decir que la base o la clave es el síndrome de hipertensión portal. Es decir, si yo les pregunto cuál es el acontecimiento fisiopatológico en la historia natural de la cirrosis, pues la respuesta es la hipertensión portal. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, con los nódulos de regeneración o las áreas de fibrosis. Esto es lo que sucede desde el punto de vista inflamatorio a nivel del sinusoide hepático. Matriz celular es un poco complejo, pero yo los llevo hacia aquí, ¿sí? Hacia todos estos factores de precipitación, inflamatorios, terminan en proliferación y áreas de fibrosis. ¿Sí? Lo que sucede en esta etapa, después de esta etapa, o en la perpetuación, que no está aquí el dibujo, es que estos septos formados, estos puentes de fibrosis en las células hepáticas, dentro de estos puentes fibrosos hay áreas de fístula, microvascularmente hablando, ¿sí? Entre la vena porta y entre la arteria hepática. Eso desencadena, aparte de fibrinogénesis, desencadena angiogénesis, formación de vascularización. Hay shunt portosistémicos hacia la circulación, ¿sí? Y eso termina en aumento de un gradiente que es entre la vena porta, ¿sí? Y entre la vena cava inferior. Repito, todos estos elementos, matriz, hepatocitos, disfunción endotelial, engrosamiento basal, citoquinas inflamatorias, todo esto que ustedes ven aquí, que terminan en fibrinogénesis, en proliferación. Dentro de estos puentes hay áreas de fístulas, hay unas comunicaciones arteriovenosas o shunt portosistémicos, ¿sí? Dados por justamente en esta área de fibrosis entre la vena porta, arteria hepática, ¿sí?
Entonces, estos shunt o estas fístulas arteriovenosas crean un gradiente que dan un valor o en milímetros de mercurio entre vena porta y vena cava inferior, por ejemplo. Y pues en base a ese valor determinan una clasificación, que ya la vamos a ver. El gradiente normal es por encima de 5 milímetros, o sea, hasta 5 milímetros es el gradiente normal entre la vena porta y vena cava inferior, como consecuencia de lo que les digo, es decir, independiente de la causa que ustedes ven ahí en la diapositiva, independiente de esa causa, ustedes en la mente tienen que expresar la hipertensión portal como acontecimiento principal. Todos esos dibujitos de disfunción endotelial, de mediadores inflamatorios, pues la consecuencia o lo final de eso, y que desde ahí arranca, es nódulos de regeneración, puentes entre los lobulillos, en los septos, con áreas de fibrosis y fístulas microvasculares entre arteria hepática, vena porta, entre vena porta y vena cava inferior. Y eso crea un gradiente de presiones a nivel vascular, o sea, microvascular. Y esos gradientes de presión son expresados, lo toman a través de un ecodoppler portal que pedimos para determinar algún grado de hipertensión. Y hay un corte que va entre menos de 5, o sea, hasta 5 milímetros de mercurio. Así lo expresan. Entonces, el valor normal, primero, que el acontecimiento fisiopatológico en la historia natural de la enfermedad es la hipertensión portal. Que el valor normal del gradiente para yo determinar hipertensión portal, ¿sí?, en un paciente cirrótico, es 5 milímetros de mercurio entre porta y vena cava. ¿Correcto? Y de ahí para allá hay una clasificación. Pues bueno, les decía que a mi mente viene alcoholismo, virus hepatotropos y viene hígado graso. Pero existen otras causas. Ahí está el alcohol y las hepatitis. Los más frecuentes, los poco frecuentes, lo que ustedes ven ahí. ¿Sí? Y las raras enfermedades de Wilson y fármacos, que igual hay que pensarlo, ¿no? Pero siempre lo más común. Entonces, desde el punto de vista clínico, yo abordo al paciente, ya vamos a ver los signos y síntomas de hepatopatía crónica. Y pienso en alcohol. Uno pregunta, ¿señor es alcohólico? Uno mide séricamente, pide serología para los virus de hepatitis y hace un eco para ver si el paciente tiene antecedentes. Ahora, si de ahí para allá empezamos a ver que si es mujer o esto, joven, y vamos a pedir anticuerpos, antiama y esto, pero es antimúsculo liso, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, hepatitis autoinmune, que son otras enfermedades hepáticas que tienen características y clasificaciones histopatológicas también, con criterios diagnósticos, inmunológicos e histológicos, pero que terminan, o sea, cirrosis, o sea, menos frecuente, pero que también hay que tenerla como causa, sobre todo en mujeres, hemocromatosis, y la cirrosis criptogenética desconocida, que terminan a veces en biopsia. Wilson y alfa antitripsina también pedimos acá, si hay alfa antitripsina, cobre, pedimos ceruloplasmina, o sea, cobre a nivel plasmático, y pedimos hierro para ver si dentro de las causas, dentro del examen de laboratorio para el screening de un paciente cirrótico. Entonces ahí está una clasificación etiológica. Alcohólica postinfecciosa se refiere a los virus, biliar primaria o secundaria, autoinmune, congestiva, en falla cardíaca, hay un hígado cirrótico por éstasis sanguínea, sobre todo en esos pacientes con miocardiopatía dilatada y falla cardíaca crónica, casi terminal o refractario al tratamiento, en una clasificación que también la vamos a ver cuando veamos falla cardíaca por estadios desde refractariedad al tratamiento, a veces que esos pacientes necesitan ya algún dispositivo intravascular o trasplante cardíaco. ¿Ok? Lo que les decía, morfológicamente, si el corte es 3 mayor o 3 milímetros, lo da macro, micronodular, y esto del alcohol y hemocromatosis, de acuerdo a la nodularidad, pues a veces no cuadra.
Sin embargo, lo traigo, ahí lo repasa. Ahí está la cirrosis micronodular de la NEC, pues están los factores de riesgo. Hay que consumir 80 gramos de alcohol por 20 años. En realidad, a veces si tienen factores ya predisponentes o coexisten infección por virus hepatotropo o HIV o fármacos hepatotóxicos, pues a veces se puede inducir o puedes aumentar el riesgo con el alcohol de terminar en la hepatitis viral, desarrollo en los 30 años. Cada vez que uno lee y expresa años de aparición de una enfermedad, pues viene determinada por, más que por la historia natural, por los factores ambientales y factores precipitantes de. Si aquí dice que yo consumo 80 gramos de alcohol por 20 años, pues puedo consumir 160 por 10, o puedo decirle, puedo consumir 300 por 5, o sea, cosas así más o menos para que usted tenga. Ahí están los virus que están involucrados. Esto es en cirrosis biliar primaria o secundaria. Le decía que en mujeres jóvenes ya acá se suma otros datos clínicos, pero ya vamos a ver signos y signos de hepatopatía crónica. Una mujer joven de 35 a 60 años y que tiene prurito, esteatorrea o síndrome de mala absorción, pues hay que pensar en esto y hay que pedir anticuerpos. ¿Okay? Cirrosis biliar secundaria y la cirrosis cardíaca que les decía, por congestión hepática secundaria, hipertensión venosa y capilar pulmonar, o sea, corazón derecho, pero primero por afectación de corazón izquierdo. Eso lo veremos en falla cardíaca. Si eso se prolonga o se mantiene en el tiempo, pues termina esa congestión hepática dando algún grado de hipertensión. Acuérdese que es el corazón derecho venoso y está hablando de un gradiente entre vena cava inferior y vena porta. Entonces imagínense de manera retrógrada el corazón izquierdo, recordando circulación mayor y menor, acuérdense, la expulsión de la sangre, aorta sistémica, y atrás de aorta, bueno, corazón derecho pulmonar, ¿sí? Arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares hacia el corazón izquierdo y vena cava superior e inferior hacia el corazón derecho. Entonces, tenemos vena cava inferior y vena cava inferior hacia abajo, tenemos ya el sistema venoso portal a través de la cava, y por esa presión retrógrada, hipertensión venosa capilar pulmonar, podemos retroceder y llegar hacia cava inferior y hacia porta y producir un hígado que llaman de éxtasis, un hígado congestivo que se prolonga en el tiempo porque tengo falla cardíaca no controlada o refractaria y termina dañando un hígado isquémico ya después, ¿no? Y se comporta igual como causa del síndrome de hipertensión portal. Crea el gradiente venoso entre porta y cava mayor de 5 milímetros y empieza a desencadenar una cirrosis cardíaca que llamamos. Manifestaciones clínicas hablan de sintomática y asintomática. Deja ver si acá más adelante está. Bueno, sí, aquí están los gradientes, ya está bien. Aquí nos vamos a leer. Muy bien. Entonces, manifestaciones clínicas. En realidad, hablar de descompensación, o sea, sintomática descompensada, hay un cuadrito que ya también se los voy, lo recorté y se los voy a pasar, y ahí hay un resumen de las etapas. Obviamente la de mejor pronóstico va a ser la compensada, pues, y hay una etapa que es oligosintomática o asintomática. Generalmente representa el 40%. Esa etapa no se considera reversible, irreversible, pues hay causas, por ejemplo, que son reversibles, y en cuanto tenga yo una causa o una noxa de reversibilidad, pues si estoy en esta etapa, tengo altas probabilidades de que los cambios histológicos reviertan, pero todo pasa el corte, es decir, el punto de corte o el punto de inflexión entre una descompensación
o una compensación o una reversibilidad de un paciente cirrótico, pues es el gradiente, llamamos el gradiente hemodinámico, ¿sí? de la vena porta, ¿no? Ese es el corte de gradiente, y de una vez les voy adelantando, ese corte es de 10 milímetros de mercurio, es decir, ese es el punto de inflexión cuando yo pido un ecodoppler portal y veo que el paciente tiene 12 milímetros de mercurio, pues yo digo, bueno, este paciente arrancó hacia la descompensación y ya vamos a decirle por qué. Y cuando tengo menos de 10 o 10, o sea 9, pues yo digo, bueno, tengo todavía tiempo para este paciente está probablemente oligoasintomático, está compensado y yo puedo buscar una causa reversible. Digo buscar porque estoy todavía con un gradiente de 10, es decir, no estoy en hipertensión portal clínicamente, que vamos a ver por una clasificación, no estoy en hipertensión portal clínica, de pronto estoy en subclínica, y estos términos los utilizamos por valores de gradiente. Si yo les decía que era 5 y el punto de inflexión es 10 milímetros, pues yo tengo entre 5 y 10, 6 y 9, que es la subclínica, y es donde yo tengo que intervenir. Si es que siempre y cuando la noxa, o sea, la causa sea reversible, ¿sí? Por ejemplo, suspendo el alcohol, trato la hepatitis, ¿sí? Antivirales, interferón, cirrosis biliar primaria con inmunosupresores, con esteroides, colangitis, hepatitis autoinmune también, hierro, por ejemplo, enfermedad de Wilson y cosas así, ¿no? Entonces, yo puedo intervenir independiente de la causa. ¿Porque les digo independiente de la causa? Porque cuando pasa de 10 o entra clínicamente, pues por más causa que yo quiera, ya la reversibilidad, o sea, ya avanza, y ahí es un poco más complicado, entra en grado de descompensación, y lo que es progresión de la enfermedad, y lo que voy a dar es solo tratamiento sintomático. Y por eso hablan de cirrosis compensada, hepatomegalia, yo diría que son oligosintomáticos, esta fase compensada casi. Lo que nosotros debemos buscar es signos de hepatopatía crónica, y si no los hay, enseguida ir a, o sea, lo hago sencillo, pero en realidad otra vez ingresa la historia clínica, buscando qué cosas, antecedentes de alcoholismo, ¿sí? Si es que ha tenido algún tipo de virus, o pido serología, ¿sí? Buscando entre las causas estigmas de hepatopatía crónica, y si no hay, pues yo lo considero compensada con un corte o con un valor normal de un Doppler del eje espleno portal, así se pide, y tengo que tener 5 como normal. Si me da 8, que yo estoy entre 5 y 10, yo digo que es subclínico, y voy a empezar a tomar cartas en el asunto en este paciente. Hígado graso, dieta, bajar de peso, actividad física, y otra vez vuelvo a hacer control y puede revertir. El alcohol, consumo, esas cuestiones, o tratarle las causas reversibles. De ahí que hepatomegalia, pues bueno, puede haber. Aquí sí ya. Entonces, cuando entra en esta etapa, por ejemplo, nosotros ya empezamos a más que preocuparnos, empezamos a determinar ya complicaciones, o sea, ya empezamos a buscar ya más signos y síntomas de una enfermedad progresiva, de una enfermedad que avanza, de una enfermedad que se descompensa. Entonces, los han dividido en dos síndromes en dos síndromes para expresar a una cirrosis descompensada. Un síndrome de insuficiencia hepática y un síndrome de hipertensión portal. Entonces, el de insuficiencia hepática, y que forma parte de los estigmas de hepatopatía crónica, entra en esto. Bueno, en el hombre, pues ginecomastia, atrofia testicular, cambio de la voz, disminución de la libido o feminización. Pues en la mujer, amenorrea, atrofia mamaria, cambio de la voz, disminución de la libido. Entonces, buscamos eso, y eso se llama síndrome de estrogenismo en un paciente buscando falla hepática secundaria a una cirrosis descompensada independiente de la causa. Entonces, ya lo vamos a repasar donde hay un cuadro, un resumen, pero lo buscamos.
lo vamos a buscar. O sea, un paciente con ginecomastia, feminización, atrofia testicular, disminución del alivio, mujer con amenorrea, atrofia, lo mismo, cambios en la voz, pues ojo, ¿no? Y el síndrome de tendencia, ¿por qué dicen? Porque obviamente los factores de coagulación se producen, ¿sí?, a nivel hepático, y si yo tengo algún grado de insuficiencia o alteración en un hígado cirrótico, pues voy a tener alterado tanto la síntesis de factores de coagulación como de proteínas como albúmina, ¿no?, que van a estar también disminuidas. Entonces, el síndrome coagulopático se podría decir, por disminución de los factores de coagulación, pues hay evidencia o puede haber puntos rubíes, hematomas espontáneos, petequias, sangrado en mucosa, que también forma parte de este síndrome de falla hepática en un paciente cirrótico. Y el tercero, el síndrome ictérico, metabolismo de la bilirrubina a nivel hepático. Y a más de ictericia, yo como estoy alterado, tengo que buscar coluria o acolia, ¿no? Sí, la orina es como la Inca Kola, aparte estoy amarillo y no pinta las heces y son blancas. Está sangrando o hay petequias, equimesis, y hay ginecomastia, atrofia testicular, y voy entonces entrando clínicamente con datos para poder identificar un paciente cirrótico. Como también se sintetiza estas proteínas en el hígado, pues hay una disminución de la albúmina, y la albúmina tiene un poder, o sea, en realidad es un coloide, y pues determina algún grado de presión coloidosmótica a lo que nosotros sabemos a nivel del espacio intravascular. Entonces crea un gradiente de concentración en contra o a favor del extracelular, y saca líquido, ¿no?, del espacio intracelular, o el extracelular, perdón, al intersticial, y ahí la formación de edema, ¿no? Tengo disminución de albúmina, disminución de la presión coloidosmótica o del plasma, y paso de líquido al espacio intersticial con la formación de edema. O hasta Nasarca, y lo determinan como síndrome hidrópico. Estos son términos ya antiguos, pero yo tengo que tener presente en un paciente que le busco esto. Pues si yo quiero examinar a un paciente desde arriba hacia abajo y empiezo con ictericia, y empiezo con cambios en la voz, y sigo bajando, y si es hombre o mujer y veo ginecomastia o mama, ¿sí?, busco puntos rubíes, arañas vasculares, circulación centrípeta o centrífuga, ascitis, edema, enfermedades inferiores, atrofia testicular o anasarca, hemorragias cutáneas, sangrado de piel y mucosa, pues veo una orina concentrada y le pregunto si las heces, entonces ya me estoy acercando hacia eso, ¿no?, hacia signos y síntomas de hepatopatía crónica. Ahora, otra vez le decía, ese es el síndrome de fallo hepático, o lo que llaman estigmas de hepatopatía crónica. O sea, todos esos signos y síntomas pasan porque lo que ustedes vieron de síndrome estrógeno, porque también ese tipo de hormonas sexuales se metabolizan en el hígado. Entonces, todo lo que sea metabolizado en el hígado y que se bypassee o pase o tenga afectado ese tipo de metabolismo, pues va a manifestarse o expresarse con signos y síntomas de esas características. Entonces, si tengo estrogenismo, amenorrea, ginecomastia, esto sí, porque tengo alterado el metabolismo de esto. Factores de coagulación, sangrado, coagulopatía, alteración del metabolismo de la bilirrubina, y tengo ictericia, coluria y acolia, y tengo alteración del metabolismo, ¿sí?, de las proteínas, sobre todo albúmina, y tengo esta alteración del gradiente coloidosmótico a nivel vascular con la formación de edema por transsudación hacia el intersticial. Hasta ahí entonces tenemos el síndrome de fallo hepático.
por cuestiones de metabolismo y síntesis. Y luego tenemos otro síndrome, ¿sí? El síndrome de hipertensión portal. Y les decía que el acontecimiento fisiopatológico en la historia natural de la enfermedad, o sea, más frecuente, o sea, es decir, que identifica la cirrosis, pues este síndrome. Sí, y ya cuando ustedes escuchen síndrome de hipertensión portal, pues obviamente es hablar de complicaciones de la enfermedad, es hablar de progresión de la enfermedad, es hablar de un paciente cirrótico descompensado, sí que pasó esa etapa compensatoria, ¿sí? Producida por lo que le dije, ¿no? Les hablaba de que los nódulos de regeneración, les hablaba que los puentes de fibrosis, dentro de esas cuestiones histológicamente hablando, hay áreas de trombosis y microtrombosis, hay áreas de fístulas arteriovenosas que conllevan a formación de nuevos vasos o así un puerto sistémico y que terminan aumentando la resistencia vascular hepática, se podría decir. ¿Sí? La resistencia vascular como mecanismo compensatorio, el organismo lo que hace es producir un efecto vasodilatador hasta la liberación de sustancias vasodilatadoras, pero esa vasodilatación es a nivel esplácnico, ¿sí? A nivel de todo lo que es los órganos abdominales, para disminuir el volumen arterial circulante efectivo. Y lo que produce un estado de hipotensión, cuando ustedes vean al paciente cirrótico, que es un paciente con tendencia a la hipotensión, pues tiene varios mecanismos. Primero, retención de líquido por el síndrome, por disminución de la síntesis de albúmina, entonces hacen tercer espacio, hacen anasarca. Entonces secuestran líquidos y disminuyen el volumen arterial circulante efectivo. ¿Sí? Y este mecanismo aparte es sumatorio como mecanismo compensatorio frente al aumento de la resistencia vascular hepática, les decía, a nivel de la arteria hepática, de la vena porta, se crea entonces este gradiente. Y lo que hace esta disminución del volumen inicial, o sea, la vasodilatación esplácnica es censada pues, por el organismo y dice, pues bueno, estoy con bajo volumen, estoy con secuestro de líquidos en tercer espacio y lo que hago es activar ahora mi mecanismo compensatorio frente a eso. O sea, se torna en un círculo vicioso. Aumento de resistencia vascular hepática, vasodilatación esplácnica, y esto es censado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, arginina, vasopresina, para producir ¿qué cosa? Vasoconstricción, porque tengo vasodilatación o disminución del volumen arterial circulante efectivo. Entonces, esa vasoconstricción otra vez entra al círculo vicioso de la resistencia vascular sistémica hepática, vascular hepática, y entra ahí ese círculo que a veces es difícil de liberarse y pues lo que conlleva es a disfunción orgánica, multiorgánica, porque los mecanismos compensatorios que inician localmente a nivel de hepático con aumento de la resistencia, pues terminan en vasodilatación esplácnica compensatoria y luego en activación de los ejes renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, arginina, vasopresina para producir vasoconstricción y compensar esa vasodilatación, valga la redundancia, compensatoria aún, pero que termina disfuncionando otros órganos porque es a nivel sistémico que los unos eran locales, se activaron localmente, pero se censaron sistémicamente. Se activaron localmente porque yo tengo un gradiente de presión disfuncional entre vena porta arteria hepática que aumentó la resistencia, hizo vasodilatación esplácnica localmente hasta ahí, pero eso localmente fue censado con disminución del volumen arterial circulante efectivo, sumado a más de los terceros espacios que producen edema en estos pacientes, ya lo censaron sistémicamente. Y sistémicamente yo tengo otra vez valga la redundancia, sistemas compensatorios, renina, angiotensina, aldosterona con retención de sodio, agua, hipertensión, ¿sí? Aumento del base, o sea, el volumen arterial circulante efectivo, sistema nervioso simpático también con vasoconstricción, ¿sí? Y liberadores de sustancias vasoconstrictoras que a nivel renal también confluyen y aumentan más este círculo vicioso. Y el sistema arginina vasopresina, que la vasopresina es un potente vasoconstrictor. Pero esto no actúa ya localmente, aparte de compensar, actúa sistémicamente. ¿Y dónde actúa? A nivel renal, fallo renal.
síndrome hepatorrenal. A nivel cardiovascular, síndrome el síndrome hepatopulmonar, por ejemplo, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel de la presión arterial. O sea, entonces produce ya otros daños. Entonces, y produce disfunción orgánica y muerte, porque ya cuando esto se activa, pues va para allá y la sobrevida se va cortando. Ya no entra a la etapa de que si está compensado, pues yo hasta 12 años. Si está descompensado y no trato y empieza ya la progresión, pues probablemente tenga más corto. Ya se me acorta hasta 2 años, 1 año, 1.8 años de sobrevida. Entonces decía que el gradiente entre presión entre porta y vena cava inferior, mira, acaba de 2 a 6, yo le decía hasta 5. ¿Por qué hasta 6? Porque ahí no está, pero tomen nota, entre 2 y 6 vamos a ponerlo porque en el examen lo voy a tomar. ¿Sí? Aquí dice entre porta y vena cava inferior, pues lo reporta dependiendo del ecografista, el Doppler portal. Ahí ellos tienen una tabla, pero para mí, o sea, para tema de examen, bueno, o 2 a 6 o 5 milímetros. ¿Y por qué digo 6? Porque entre 6 y 9 se considera un síndrome de hipertensión portal leve o subclínica. Repito, entre 6 y 9, leve o subclínica. ¿Sí? Y esto está en relación con el estadio 0, ya lo vamos a ver. Con el estadio 0 de enfermedad, ahí yo puedo revertir incluso la noxa y yo no doy fármacos, o sea, ni siquiera probablemente tenga signos ni síntomas. Porque si me reporta, ya te digo, entre 9 y 6, este paciente, ojo, que es hígado graso y ya tiene 9 y el punto de corte, de inflexión para avanzar esta enfermedad es 10, pues bueno, tengo que, si tengo chance, tengo que dar reversibilidad a esto, a la noxa. Entre 10 y 12, clínicamente significativo. Entonces, lo normal entre 2 a 6, yo iría entre 2 a 5 o menos de 5, por eso decía hasta 5. Si ya les digo hasta 5, ustedes pueden poner 4, 5, 3, 2, 1, 0 ya no, pues ya no censo ningún milímetro de mercurio. Entonces, hasta ahí normal, de 6 a 9 subclínica leve y se correlaciona con el estadio 0, de 10 a 12, clínicamente significativa. Se correlaciona con el estadio 1, entre 12 y 15, grave, se correlaciona con el estadio C3 y mayor a 16, severo. Y se correlaciona con el estadio 4. Hay 6 estadios en realidad de como historia natural de la enfermedad. Entonces, si toman apunte, hasta 5 o de 2 a 5, normal, entre 6 y 9, subclínico y estadio 0, entre 10 y 12, clínicamente significativo con el estadio 1, entre 12 y 15 grave y mayor a 16 severo, con el 4, ¿no? Y el grave con 3. Con los estadios que ya vamos a ver más o menos qué aparece en cada estadio. Eso no siempre se da, pero ya le digo, pero si lo ubican ahí porque cuando viene un paciente yo enseguida vengo síndrome ascítico hematoso, hepatopulmonar, hepatorrenal, o sea, está en anasarca, ese paciente está hipotenso, tiene infunción cardíaca, está histérico, está coagulópata, ese paciente ya terminal, un paciente descompensado. Probablemente ya vamos a ver si es que se beneficia o no de trasplante hepático. Entonces aquí dice debido a un mayor flujo portal por vasodilatación esplácnica. Les acabo de decir mayor resistencia al flujo debido a la distorsión de los sinusoides. Entonces, lo que yo les decía, mayor resistencia al flujo debido a la distorsión de los sinusoides hepáticos. Esta resistencia de los sinusoides, ¿sí? De la microvasculatura, de la vasculatura hepática, donde yo les decía que los nódulos de regeneración y los puentes septales producen algún grado de fístula, de microtrombosis, y ahí en ese nivel, esos septos formados, ¿sí? Por la enfermedad que identifica la cirrosis, produce resistencia al flujo de los sinusoides, produce un gradiente de presión. Entonces esto lo sensa localmente y produce vasodilatación esplácnica y después lo sensa sistémicamente y ya produce la activación de todos los sistemas que les dije y terminan en disfunción ya orgánica para otros órganos aparte de compensar localmente. Esto es lo que trata de decir estas dos cosas aquí, ¿correcto? Y presión portal normal de 5 a 10 lo ponen, ¿ok?
Aquí está. Entonces, hasta 5, de 5 a 10 la reportan subclínica. Y estadio 0, estadio 0 y estadio 0 no es nada, o sea, no hay nada. Pero ojo que pueden revertir hasta el 0 y el 1. ¿Correcto? Entonces, ahí está lo que más o menos, ¿por qué desarrollan hipertensión portal siendo esta el acontecimiento fisiopatológico principal de la enfermedad? Porque ahí arranca todo para el entendimiento de las complicaciones, ¿sí? De todo esto. Y ahí viene la etiología y todas esas cuestiones. Entonces, lo que les decía es eso, ¿no? Tratar de activar los sistemas para aumentar el gasto cardíaco en un paciente que está con tendencia a la hipotensión por disminución del base, secundario vasodilatación, que se activó localmente por aumento de la resistencia de los sinusoides o a nivel de la microvasculatura hepática, por puentes sectales que desarrolló la cirrosis. O sea, eso en la mente, ustedes hacen un ejercicio y pues eso es lo que sucede. Ya después viene un síndrome que identifica, es decir, cada etapa. Por ejemplo, yo diría que más que la ascitis, por ejemplo, en el estadio 0, oligoasintomática. En el estadio 1 puede haber ascitis, por ejemplo, un síndrome ascítico edematoso, y puede haber varices esofágicas en el estadio 1, pero varices no sangrantes. O sea, varices, cuando vimos la endoscopía decíamos hemorragia no varicial y varicial. Pues la varicial es en este tipo de pacientes, ¿sí? En el estadio ya grave, estas varices suelen sangrar, por ejemplo, ¿sí? Que es el estadio 3. Y, por ejemplo, si se suma encefalopatía hepática, por ejemplo, podemos hablar ya de un estadio 4. Pero estas complicaciones, hablar de hipertensión portal, este paciente, ustedes lo ven y dice, este paciente, por ejemplo, me llega este paciente a la consulta, primero, o sea, ya saben que es un síndrome ascítico hematoso y es una complicación probablemente de algún estadio descompensado de una enfermedad cirrótica o una hepatopatía crónica. O sea, así yo lo veo. Y pregunto al paciente, probablemente ya sepa de su enfermedad o hasta ahí yo creo que ya sabe. O regresa para que le haga un drenaje sintomático de su ascitis para que pueda respirar, dormir, acostarse, caminar, porque por contigüidad con el pulmón produce, o sea, produce trasudado este paciente y también puede producir derrame pleural. Entonces, se ahogan estos pacientes al caminar, hacen actividad. Entonces, le digo que veo a este paciente y ya le digo que tiene un síndrome de hipertensión portal con una complicación por una enfermedad descompensada y tiene ascitis, y le pregunto si le han hecho alguna endoscopía, y si no le han hecho, le hago una endoscopía, le pregunto si ha sangrado y no ha sangrado. Cuando le hacen la endoscopía, probablemente tenga algún grado de varices esofágicas que desde el punto de vista endoscópico las clasifican en algunos grados, y dependiendo de eso también actúo en el tratamiento. Si no han sangrado y están en algún grado donde se benefician de beta bloqueantes, sobre todo el propanolol, pues yo puedo dar algún tipo de tratamiento e intervenir para evitar progresión de este paciente. Pero ahí donde ustedes ven, ese paciente ya es un paciente probablemente que si no es ligado, ya está tomando, debe estar tomando beta bloqueantes para prevenir el sangrado por varices. Esplenomegalia congestiva también probablemente tenga, y red venosa la tiene y se la ve ahí con circulación centrífuga hacia afuera, que es la que tiene, y centrípeta cuando es del ombligo, o sea, de la parte del región umbilical hacia adentro. No se expande, no se va hacia la periferia. Entonces este tiene una red venosa colateral centrífuga. Hemorroides también suelen haber. Entonces ahí están los estadios. Y es verdad, estadio 0, no hay varices, no hay ascitis. Este paciente, estadio 1, varices, no ascitis, y como tiene ascitis, yo les decía que este paciente probablemente tenga varices esofágicas, y es por esto, ¿no? Por el estadio 2. Si nosotros ponemos ahí lo que le acabo de decir, estadio 0, de acuerdo al gradiente vena cava inferior, vena porta, entonces ustedes podrían poner estadio 0 entre 6
y 9 milímetros de mercurio, y el paciente no tiene varices y no tiene ascitis. Y esto tiene relación con lo que dice acá, que la presión portal normal la reporta un ecodoppler entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo estadio 0 y tengo entre 5 a 10 milímetros de mercurio, pero en realidad la clasificación me dice subclínica entre 6 a 9, que entra en ese grupo. Pues en ese paciente yo no intervengo. Casi probablemente lo que hago es revertir si es que la noxa o por ahí alguna orientación. En el estadio 1 ya tengo varices, pero no tengo ascitis, le he hecho una endoscopía, pero no están sangrando, no han sangrado. Por lo tanto, yo ahí sí puedo intervenir que esas varices no progresen y puedo dar beta bloqueantes no selectivos. Se da el propanolol, pero no tiene ascitis, por lo tanto, no voy a drenar y no voy a dar diuréticos ahorradores de potasio. En este caso se da la espironolactona y se dan los diuréticos de asa como la furosemida para el tratamiento de estos pacientes del cirrótico. Estadio 1 correspondería a de 10 a 12 milímetros de mercurio y es la clínicamente significativa. El estadio 2, que es la grave, a más de varices que aún no sangran, el paciente se suma a ascitis. ¿Sí? Le doy ascitis y eso se corresponde el estadio 2 con 12 a 15 milímetros de mercurio, es un estadio grave. El estadio, a ver, estoy mal. El estadio 0 sería entre, ¿qué les dije? Entre 0 y 6 y 9, está bien. El estadio 1 entre 10 y 12, que es el que está ahí, varices y no ascitis, donde yo ya tengo que intervenir con beta bloqueantes, pero no tiene ascitis, no hay diurético. ¿Sí? De ahí tengo el estadio 2, que es varices y ascitis, entre 12 y 15, y el estadio 3, mayor de 16, y es sangrado varicial, eso ya es grave. Ahí ya generalmente lo que les decía en hemorragia digestiva, con o sin ascitis, ya se convierte en una emergencia médica. El paciente llega chocado, sangrado activo. Yo les decía que el umbral ahí no vale si es que es un paciente que está hipotenso, taquicárdico y que tiene sangrado activo, pues yo lo voy a transfundir. ¿Sí? Y que probablemente el sangrado varicial es el que no se autolimita. El sangrado ulceroso péptico, ese se autolimita, tanto así que hay una clasificación de Forrest donde a veces encontramos un coágulo centinela que hay que esclerosarlo o hay que ligarlo, y cuando hay coágulos, cuando hay una capa de hematina o algo que ya esté hemostasia, es un Forrest 2C o 3 y que ese paciente es ambulatorio y se beneficia de tratamiento ambulatorio por vía oral. Y le decíamos que acá nosotros hacemos otra manera, endoscopía, cuarto, quinto día, 3 días de bomba de omeprazol para estabilizar el coágulo y luego pasamos a dieta y luego le damos el alta por 4 a 8 semanas. Entonces, les decía que este sangrado varicial no es ese tipo. Ese sangrado varicial, el endoscopista lo ve y dice, pues bueno, yo tengo que ligar esas varices porque las que están, a veces no terminan ligando las que están sangrando, pues no. Pero él le avisa y le manda foto y usted ve claramente que hay otras que ya están dilatándose y que probablemente sangraban. Entonces, por todo esto, es que esta enfermedad se vuelve desde el punto de vista pronóstico muy compleja, de mal pronóstico. Cuando ya avanza, se acorta la supervivencia, estos pacientes llegan, si no es por esta cuestión del síndrome ascítico hematoso, a los hospitales a drenarse, a sacarse ese líquido para poder tener una vida más funcional, un poco más estabilizado. No pueden ni caminar, no pueden, se ahogan al hablar, no pueden acostarse, tienen que dormir sentados. Es muy penoso esto, muy terrible. Si no es por esto, ingresan por el sangrado varicial recurrente. Entonces le ligan las varices y otra vez crecen y siguen. ¿Por qué? Por la hipertensión portal. El sistema venoso por portal. Entonces todo lo que ustedes vean de cava inferior, todo lo que irriga, cava inferior para arriba y cava inferior para abajo, entonces ustedes ven paciente con
con hidroceles, con testículos así mismo hipertensivos, todos congestivos, síndrome ascítico hematoso, anasarca bajo las piernas, hemorroides en la parte posterior, ginecomastia a nivel dentro del estómago, varices gástricas en el esófago, o sea, todo lo que es el sistema venoso portal, todo lo que irriga la porta, ustedes van a ver esplenomegalia, hepatomegalia, un hígado congestivo, el hígado le llega al ombligo, más allá por la pierna, o sea, entonces es terrible. En una primera etapa, después ya ese hígado cirrótico se acorta conforme vaya la enfermedad y ya es disfuncional. Empieza a sangrar, más por sangrado varicial por varices, también empiezan a hacer hematomas, bajan las plaquetas, en el vaso es donde tiene la vida media las plaquetas y generalmente se acorta y se hacen plaquetas tanto en cantidad como en calidad no se producen y disminuyen en número y eso aumenta más su coagulopatía. Sumado a los factores de coagulación que se producen en el hígado, entonces tenemos un paciente coagulópata con tiempos prolongados, con plaquetas bajas que sangra por un lado y sangrado varicial por crecimiento de varices secundario de hipertensión gástrica y esofágica, o sea, ¿sí? Por la hipertensión venosa portal, entonces tiene un paciente un sangrado varicial difícil de controlar por un lado, por mecanismo según, y por otro lado tienen un paciente con coagulopatía. Entonces tienen datos de insuficiencia hepática, tienen datos de hipertensión portal. Es muy, muy complejo esta enfermedad. Ya digo, cuando llegan ahí, pues uno dice, bueno, le voy a drenar, le voy a dar diuréticos, le voy a dar esto, y por otro lado, usted está drenando y el paciente se está hipotensando y está pasando albúmina en infusión, o está pasando coloides, gelatinas, y está pasando, a veces tiene que darle vasopresores porque recuerden que eso es tercer espacio y está censado como una disminución del volumen arterial circulante efectivo. Cuando usted drena muy rápido, pues obviamente todos esos mecanismos compensatorios se liberan y este paciente a veces terminan, o sea, más hipotensos, ¿no? Porque el drenaje debe ser muy, muy lento. Entonces ahí está lo que le decía. Por otro lado, aparte de plenomegalia congestiva, hiperesplenismo, leucopenia, trombocitopenia y anemia, miren, lo que aporta en el vaso, aparte de las plaquetas, a leucopenia y anemia. Por eso es cuando el perfil bioquímico de un paciente cirrótico, enseguida voy a la hematología, a la biometría hemática y veo que un paciente está con pancitopenia, signos de hepatopatía crónica y por ahí alcohólico, ¿quién soy? Ya estoy en un cirrosis. O sea, no necesariamente esté ictérico, no necesariamente esté coagulópata, no necesariamente. Entonces, un paciente debuta con trombocitopenia y el diagnóstico diferencial tienen que hacerlo como cirrosis. O sea, yo tuve el caso, todavía está el caso, yo no sé, les conté de una señora señora Plúa Zambrano, que vimos de diabetes, pues esa señora todavía está acá. Esa señora pasó a UCI porque, bueno, pescó una bacteria, tuvo una sepsis, pero lo que le iba a decir es que bajaron las plaquetas, se liberó la sepsis, o sea, se aisló el germen, se mejoró, subieron y otra vez bajaron. Y ahí está sencillo. Entonces yo digo, bueno, ya limpié la infección, o sea, ya limpié todo lo que no me dejaba ver, pero siempre tuve la sospecha, aparte de hipotiroidea, que tenía algún grado de hepatopatía. Entonces me vino el perfil de pancitopenia. Resulta que también pancitopenia te puede dar el hipotiroidismo, pero le hice hormonas tiroideas, TSH, que nosotros ya vimos, ¿sí? Y TSH, el valor de TSH estaba en rango normal, y las hormonas tiroideas, entonces descarté que esa sea la causa y me enfoqué en el hígado. Tenía algo encima y un hígado graso. Le pedí un ecodoppler del eje pleno portal y pues tenía 12 de gradiente portal. Entonces asumí que la causa era un grado de hepatopatía crónica y empecé a buscar virus, hepatotropos, empecé a buscar alcoholismo, empecé a buscar cirrosis biliar primaria. Y ella quedó como criptogenética o de causa desconocida. No se ha hecho la biopsia, pero para allá probablemente apunta. Ahora es una paciente que obviamente está saliendo de todo lo que es el síndrome de UCI, estuvo súper grave. No pescó COVID, pero hizo una neumonía asociada al respirador, hizo la sepsis por algunos gérmenes, hizo una estafilococia en el pulmón, o sea, terrible, y está viva ella. ¿Sí? Y la seguimos viendo. Entonces, eso más o menos
con este paciente y ella es una hepatopatógena cirrótica, probablemente vaya a progresar y yo tengo que decirle al familiar hacia dónde camina, hacia dónde va. Asimismo, uno lo ubica en dónde, de acuerdo a hipertensión portal y a grado. Yo le busqué datos de hepatopatía crónica, ¿sí? Lo que vimos de estrogenismo, lo que vimos de síntesis, lo que vimos de anasarca. Entonces, pero hay una mezcla ahí porque también nosotros vimos que hay depósitos en hipotiroidismo, ¿sí? De sustancias a nivel de sobre todo del tobillo y produce un edema en el hipotiroidismo. En el síndrome de hipertensión portal, formación de colaterales, lo que dice el gradiente de presión mayor, lo que yo hablo acá de 10 a 12, clínicamente significativa con varices esofágicas y el síndrome ascítico, pues ese gradiente produce a nivel de esófago y estómago dilatación de esas venas, de ese sistema venoso. Acuérdense por dónde va la vena porta y la irrigación hacia estómago y esófago, pues también esa presión, esa hipertensión, se podría decir, ese gradiente aumentado, se traslada a esos niveles, a esas venas, a ese sistema venoso gástrico y esofágico y dilata y produce sangrado gastrointestinal como una complicación. Entonces, de estos pacientes sigue avanzando este síndrome de hipertensión portal. Pues luego ya viene el diagnóstico, después de eso que hablamos, viene un diagnóstico de aproximación clínico, ya le vamos hasta ahora ya hemos visto los síndromes, insuficiencia y esto, pero ya vamos a ver los signos y síntomas de hepatopatía crónica. Pues en laboratorio, ¿qué pido y qué pido de gabinete? Ahí dice una historia clínica y una exploración física buscando otra vez datos de hepatopatía, historia clínica entre virus, hepatitis, alcoholismo, correcto, una mujer joven, cirrosis biliar primaria, colia, coluria, sí, o algún dato de alguna enfermedad del colágeno inmunológica. O fármacos hepatotóxicos. En las pruebas de laboratorio, pues ahí tenemos las pruebas de laboratorio, pruebas de síntesis hepática, ¿sí? Pruebas de función hepática, pruebas de síntesis, bilirrubinas, proteínas bajas, transaminasas elevadas, tiempos prolongados, pancitopenia. ¿Ok? Entonces, más o menos eso van a encontrar un paciente pancitopénico con alteraciones de la función hepática. Entonces, yo le pido dos cosas, le pido una biometría y le pido pruebas de función hepática. Entre las pruebas de función hepática están la albúmina, la colinesterasa, de síntesis, la albúmina y colinesterasa. Y pruebas de función hepatocelular, yo tengo enzimas hepáticas, TGO, TGP, bilirrubina, FA, gamma-glutamil, pruebas de colestasis que se llaman. Y pruebas de síntesis tengo la albúmina y colinesterasa. Pues les pido, si eso está alterado con un perfil de pancitopenia, pues tengo la sospecha, yo no digo diagnóstico, de un paciente probablemente hepatópata. O sea, lo único que me dice que un paciente con trombocitopenia y que tenga alterado las pruebas tanto de función de síntesis o de función como hepatocelular, yo digo, bueno, es un paciente con alguna hepatopatía que voy a averiguarla. Voy a averiguarla, así la digo. Entonces, yo hago un eco y voy a buscar en una ecografía hígado graso. Hígado graso me está diciendo que el hígado graso es la tercera causa probablemente de cirrosis si progresa, ¿no? El hígado graso. Entonces busco, o en la vía biliar busco algún grado de esclerosis. Entonces te reportan, no como colangitis, pero te dice que hay algo ahí en el colédoco, de su calibre, te lo miden, entonces tú tienes que hacer una colangioresonancia para determinar ya si vas apuntando hacia colangitis esclerosante primaria. Pero hay otros datos aparte de colangitis, fiebre, coluria, colia, esas cuestiones. O alteraciones de bilirrubinas y vas determinando la causa. La biopsia en realidad, que es el estándar, ya digo, no se hace biopsia a menos que ya descartes todas las causas, pero si es que tiene alguna implicación en el tratamiento, ya, pero si tú tienes ya alteración de pruebas de síntesis de función hepática en un paciente que tiene, tú lo puedes catalogar, porque la cirrosis es un diagnóstico histopatológico que me va a decir probablemente que tengo áreas de fibrosis, nódulo de regeneración, pero septus, que me va, trombosis, o sea, estadios por ahí histopatológicos, pero me va a dar el nombre y apellido el apellido de la enfermedad,
pero yo con datos clínicos y exámenes laboratorios, yo lo puedo determinar, encasillar como una hepatopatía crónica, así como un paciente hepatopata crónico. ¿Ok? Hasta que tenga esa respuesta. En un minuto. Ya lo brotado eso del COVID. Terrible. Ya, entonces esto generalmente, si usted dice, doctor, ¿a quién le hace biopsia hepática? Yo acá biopsia casi, o sea, dudas de un paciente en el que, pues, obviamente ya hayan descartado todas las causas y usted quieran determinar pero yo digo, para fines terapéuticos y diagnósticos, ya le hace una biopsia. No termina un paciente cirrótico biopsiado casi. ¿Sí? No termina. Nosotros ya lo diagnosticamos con la clínica, con los signos y síntomas, más aún si tenemos una causa, una NOX. Tiene virus hepatitis C y ese paciente viene sangrando, está ictérico, ¿sí? Y tiene un gradiente portal, ya está haciendo hipertensión portal. Entonces, vemos la causa, la consecuencia y la etiología, el virus hepatitis C, o sea, ahí está. Es una cirrosis. El ecografista te reporta un hígado micronodular, macronodular o de características morfológicas con ecografía y pues ya está, ¿no? El diagnóstico. Y luego tenemos una clasificación pronóstica, es decir, porque nosotros tenemos que decirle al familiar qué tipo de pronóstico tiene esta enfermedad. O sea, es fácil decir, bueno, tiene una supervivencia a los 12, 5, 4 años que se va cortando dependiendo de la aparición de alguna u otra complicación. Eso es muy cierto. No podríamos determinarle en años cuánto va a vivir. Lo que sí le podemos decir es que esta clasificación fue creada para fines pronósticos. Es decir, son scores pronósticos que me van a determinar con una puntuación tanto clínica y de laboratorio, algún grado de mortalidad, o sea, que está relacionado. Entonces, por ejemplo, lo que les puedo decir es que la clase A y B de 5 a 6, de 7 a 9 puntos, es un pronóstico a 5 años, una supervivencia a los 5 años, que la clase C de 10 a 15 puntos, mal pronóstico. En menos de 5 años lo toman como ese corte. Y pongo 5 porque si digo menos de 5, puede ser que en 2, en 3 años llegue. Y pongo 5 para arriba porque puede que llegue a 12, pero va a aparecer la complicación. Menos de 5, más de 5. Cuando aparece, pues todo arranca y progresa para mal. Se acorta la supervivencia. Y aquí en esta clasificación de Child, que también es tema de examen, Child PUC, ¿sí? Pues ahí están las clases y los estadios. Entonces le dan un puntaje, yo digo, paciente, por ejemplo, tema de examen, paciente cirrótico, ¿sí? Porque ya es cirrosis, ¿saben? Y ustedes ya saben que esa clasificación es para cirrosis. Entonces, un paciente cirrótico, aunque sabes un diagnóstico, o bueno, un paciente con hepatopatía crónica que llega a la emergencia, bla, 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 estupuroso, con síndrome ascítico hematoso, ictérico, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Sí? Y que los valores son los siguientes. Entonces, yo le pongo, pero tengo que ponerle la tabla. Entonces, ustedes tienen que ponerme esa clasificación. Lo que tienen que aprenderse es el puntaje, porque de eso depende el pronóstico. Entonces, una clase C, ¿para qué sirve esta clasificación a ustedes como estudiantes de medicina? No para que se aprendan, por ejemplo, lo único que sé es que interviene el tiempo de protrombina, la bilirrubina, la albúmina, si está CITI presente y si está la encefalopatía. Pero ¿cuál es la importancia para ustedes en este momento? Que esta es una escala pronóstica para determinar a un paciente algún grado de mortalidad o supervivencia. ¿Sí? Lo que ustedes van a recordar es que, o que quiero que recuerden es, y que les voy a tomar es, ¿qué es lo que integra esta escala? Por ejemplo, tiempo de protrombina, bilirrubina, albúmina, ascitis, encefalopatía. Eso es lo que quiero que sepan. No quiero que sepan que de 0 a 4 por arriba del cifra basal y de bilirrubina de 0 a 2 por esto y albúmina de 3 a 5. Ausente, presente, le dan un punto. No. Eso sería ya muy, muy complejo para ustedes, después lo harán. Pero ustedes sí van a recordar que
se le enseñó la clasificación pronóstica de Chai-Pu, ¿sí? Y que es de utilidad para la supervivencia o para determinar preferentemente algún grado de pronóstico en los pacientes con cirrosis. Y que los dos primeros, la clase A y B, pues tienen una supervivencia un poco mejor, pero la clase C es de mal pronóstico. Y ustedes pueden decirle eso al paciente. Ustedes se sientan y hacen, cuando sean residentes o internos en medicina, y empiezan a tener eso ahí ahora en las tablets, en los teléfonos, hay aplicaciones para sacar esto, y ustedes solo cogen los laboratorios, lo ingresan y le dan un puntaje. Entonces el estudiante de medicina debe saber qué integra esta clasificación y qué interpretación le da a la clase A, B y C. Ese es el mensaje de esto, o sea, por eso es lo que ustedes deben saber. Correcto. Y ahí dice, yo dije, mire, a los 5 años sobrevive el 40% después del diagnóstico de cirrosis descompensada. Eso es lo que dice. A los 5 años. Entonces, sobrevive el 40% de los pacientes después del diagnóstico de cirrosis descompensada. Entonces, esto, si tiene el tiempo prolongado, si tiene ictericia, si tiene síntesis alterada, si tiene ascitis, esto obviamente es en los pacientes con cirrosis descompensada, ¿sí? Y mientras mayor sea el puntaje, menor será la supervivencia. Entonces, a 5 años le dan una sobrevida del 40%. O sea, ni siquiera llega, o sea, mayor. De cada 10 pacientes, 4 a los 5 años mueren conforme avanza esta escala, esta clasificación, conforme progresa. Entonces viene y dice, a los 2 años fue diagnosticado de cirrosis y es descompensada y apareció ascitis, encefalopatía. Le sacó la señorita Vargas o Jaramillo, o le sacó Malat, o le sacó usted, le sacó el médico, le sacó Jiménez, Celi, bueno, le sacaron, en ese momento le sacaron un Chai y les dio 8 puntos. Correcto. Después de otro año, a los 6 meses, el paciente deterioró, avanzó y ustedes tienen un Chai de 10 o de 15 puntos. Entonces, lo que le quiere decir es que no llegó dentro de esos 5 años, a los 3 años, ¿sí? Ese paciente al que ustedes le sacaron entró en ese 40%, es decir, ¿sí? En el 60%, porque dice sobrevivencia, es decir, que yo tengo 60% que mueren. Entonces, los 6 restantes entraron en ese grupo y fallecieron. Entonces, le dan 5 años de corte, 5 años de corte de supervivencia para que 4 pacientes sobrevivan. 4, porque es el 40%, 4 de 10 o 40 de 100. De todos los pacientes cirróticos descompensados. ¿Sí entienden eso? ¿O les explico bien? Doctor, ¿podría volver a repetir nomás esa parte? Por favor. Ya. Que todos los pacientes que ingresan en esta clasificación, ¿sí? Obviamente, primero que son pacientes descompensados. Son cirróticos ya descompensados. ¿Sí? Entonces, esta clasificación le da a 5 años, le da 6 a 4, o sea, le da 40%. Le da solo de los 10 pacientes que ustedes vayan a evaluar aquí, cogen 4 van a sobrevivir los 5 años, 4, o sea, 6 van a fallecer. Entonces, esta escala lo que les va a decir es que ustedes, como me dice que es 5 años, es el corte, yo vengo al primer año, al segundo año, al año que ya esté diagnosticado el paciente, yo hago esta escala y anoto y le pido laboratorios, tiempo de protrombina, bilirrubina, isoascitis, listo. Y saco el puntaje en ese momento. Y ese momento me da 8 puntos, me da 7, me da 6, no sé, me da... Como esta es una enfermedad progresiva, probablemente en el próximo año le saque y ese paciente o fallezca, o lo que me está diciendo es que ese paciente va mal. Entonces, dentro de esos 5 años, ustedes van a tener variabilidad en esta escala. Van a tener clase A en un año, clase B en el segundo año, clase C en el tercer año. Probablemente no llegue a los 5 años. ¿Por qué? Porque me dice que la supervivencia a los 5 años es el 40%. Sobrevive. Entonces, los 6 fallecieron, los 4 pasaron los 5 años, o sea, entonces el corte es 5 años. Es decir, 5 años, me dice esta escala que a los 5 años 4 sobreviven. Entonces yo lo voy a probar, pues, y entonces empiezo
el doctor Zapata tiene cirrosis y le diagnosticó en el 2015. Y como son 5 años, estamos en el 2021. Bueno, en el 2016, voy a poner, para hacer un ejemplo. Entonces, resulta que en el 2015 yo tenía clase A, en el 2018 clase B, y no llegué al 2020. Y en el 2019 falleció porque tenía un Child C. ¿Está entendido? O sea, conforme avanza el puntaje, significa que yo estoy más deteriorado clínicamente, que la enfermedad va a progresar y me voy a salir de este promedio de supervivencia. ¿Sí entendieron? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, esa es una escala pronóstica de Child. Hay otra escala que se llama de Mel. Ya. Por ejemplo, esto de refractaria, esto que dice aquí, reconocer las condiciones asociadas con alteración de la función circulatoria renal, eso tiene que ver ya con complicaciones del síndrome hepatorrenal, es muy extenso aparte, bacteritis, peritonitis bacteriana espontánea, otra complicación, y ascitis refractaria. Generalmente estos son estados ya terminales de la enfermedad, que incluso estos pacientes ya hay que plantearse la posibilidad a veces de trasplante hepático, que es una línea, y hay unos criterios también para trasplantar al paciente, ¿sí? Cuando tienen pobre pronóstico. Entonces, de ahí viene el tratamiento. Lo otro que les decía es la escala de Child, ya se las voy a poner la escala de Child, digo, de escala de MELD, M-E-L-D, de enfermedad hepática del liver, MEL, sí, de terminal, o sea, de enfermedad, es una escala de enfermedad hepática terminal, y pues ahí hay algún score, ya lo vamos a ver en otra diapositiva que tengo, y pues esto es una referencia, y es una referencia sobre todo para los pacientes que son candidatos a trasplante hepático, es decir, se utiliza un puntaje de MEL y se da un corte igual o mayor a 15 puntos. Ya lo vamos a ver. Los que tienen igual de 15 puntos, mayor a 15 puntos, se considera candidato por este score de MEL, candidatos a trasplante hepático, y tienen algunas variables clínicas que le dan un puntaje al igual que Child. Child es para supervivencia y MEL es como referencia para los pacientes con puntaje mayor o igual a 15 para trasplante hepático. Entonces, en el tratamiento no existe terapia específica, dice tratar la causa primaria y el único el trasplante. Pues bueno, las complicaciones, ascitis, peritonitis bacteriana, varices, hemorragia por varices, lo que yo les dije, encefalopatía y hepatorrenal. Un paciente encefalópata hepático, créanme que es un problema, esos pacientes, ya eso es una etapa ya un poco, ya más compleja. Hay que diferenciarla. La encefalopatía forma parte del fallo hepático agudo, que es distinto. Lo que estamos hablando es hepatopatía crónica o cirrosis o enfermedad hepática crónica. El fallo hepático agudo se caracteriza por una triada, o sea, por 3 características, que es coagulopatía, ictericia y encefalopatía hepática. Entonces, los pacientes, esto es agudo, esto no da tiempo a veces, y es la única condición, no hay tratamiento específico, sino de soporte, y estos pacientes terminan falleciendo, tienen una alta mortalidad. Tienen una alta mortalidad los pacientes con fallo hepático agudo, donde entra encefalopatía. El síndrome hepatorrenal es parte de la cirrosis, o sea, complicación crónica de la enfermedad. La ascitis dice más común y le da una supervivencia a los 3 años del 50%. Esto es bastante real. Ya le digo, estos pacientes de tantos pincharlos se infectan, entran en peritonitis bacteriana ya secundaria a algo que le inoculamos al tratar de drenar, porque lo espontáneo, la peritonitis bacteriana primaria es la que, por ejemplo, una de las características del paciente cirrótico, es la que se produce espontáneamente por bacterias dentro del abdomen, o sea, es decir, y por transudación de líquidos en el peritoneo. Ya la secundaria es cuando es externamente, ya gérmenes que son en lugares no estériles, por ejemplo, en lo que es el abdomen, ahí ya cuando uno inocula. Y terciaria es, pues, obviamente, después de haber manipulado, abierto el abdomen
en las cirugías, por ejemplo, en los reoperados y esas cuestiones. Y pues vamos a hacer un descanso ahí para entrar a la fisiopatología de la citis y esto, ¿no? Sí, estamos en la mitad recién de la esta, así que... Oye, voy a hacerme va a parar un ratito. Voy a ponerme de pie y seguimos, ¿ya? ¿Se escucharon? No escuchan, entonces seguimos, porque no... Sí, doctor. Sí, doctor. Escuchamos, doctor. Nadie habla, vamos a seguir. Bueno, entonces seguimos con ascitis. ¿Seguimos o damos un break ahí? Un break, doctor. Descansa. Voy a levantarme. Karen. Hola. ¿Cómo es? Rea, ¿qué tal, Gary? ¿Todo bien? Vélez. Sí, aquí por lo menos en Ibarra todo está tranquilo. ¿Está tranquilo en mi barro? Está bien. Pero que no hay código, si hay código, o está controlado. Aquí por lo menos está controlado más o menos aquí. Es lo mismo que en todos lados, todo el mundo con tapabocas, lo que se puede. Claro, distanciamiento, lavado de manos y el barbijo que llaman tapaboca, cubreboca o mascarilla. Así que eso tienen ¿cómo es que? Tienen que pregonar, tienen que hacer ejemplos y pues pasar la voz porque es lo único probado. Y el resto, nada de lo que pues estando acá están en estudios, pero ahí andamos. Ahí andamos tratando de sacar adelante esta vaina porque es terrible. Es agotador. Yo en realidad tengo algunos meses, desde abril arranqué. Ustedes saben, yo trabajo en el Verdanza en el Guayaquil, en los dos lados hay COVID. Yo decía que el semestre anterior, pues bueno, era por lo presencial, a pesar de que ya este es el segundo semestre. Pero yo pensaba tener un poco más hablando de reposo mental para poder dedicarme a ustedes, pero también tengo que compartir este estrés de los pacientes. Es bien impactante, así que por eso le digo que se cuiden a sus familiares. Es muy complejo
todavía se está viviendo esto de que viene alguien, o sea, ahorita que me levanté me están llamando por un paciente, pero no hay camas en UCI, no hay respirador, entonces es difícil, o sea, toca decir que no hay camas en UCI, es que no hay. Entonces, así es, chicos, ustedes tienen que estudiar fuerte para, ya no para COVID, sino para los pacientes llegan descompensados, a veces dejan de ir por esto, por temor a infectarse. Por ejemplo, el paciente cirrótico, estamos hablando de cirrosis, es un paciente inmunodeprimido y ese paciente, al igual que el renal, lo pesca, o sea, muere, fallece, no da chance acá, COVID. Entonces, diabético, ya vimos diabetes, hipertensión hemos visto, hipertenso, gordo, varón, renal crónico, HIV, trasplante, cáncer. Doble I, que suena diferente, ¿verdad? ¿Andrés? ¿Cómo? No hablan, ustedes es un grupo, ya los voy a hacer hablar en el examen porque no hablan ni siquiera de COVID. Doctor, una pregunta. Ya no, pues si ya te tengo que decir que hagas preguntas para que haga Manrique. Manrique. Era sobre el COVID, sobre el tratamiento. Sí, dale, que nos saltamos No, por ahí estaba leyendo de que no sé si usted recomienda o qué piensa sobre el uso de corticosteroides o sea, desde las primeras fases, por ejemplo. Desde la primera fase. Mira, Sí, la enfermedad. Es que el COVID tiene lo único que, dentro de lo poco que es evidenciado, cuando ustedes escuchen evidencia o ensayos que respalden una evidencia, es lo que actualmente ustedes toman. Por ejemplo, para la presión arterial está probado que los IECA, los ARA2, los betabloqueantes, diuréticos, tiacídicos, etcétera, alfa, ya saben ustedes, eso es una estrategia terapéutica o farmacológica probada como respaldada por evidencia científica, o sea, es respaldada por sociedades internacionales, es respaldada por estudios, ¿sí? En etapas, en ensayos que tienen todos los fármacos para una determinada enfermedad, obviamente cumpliendo todo lo que es las normas, ¿no? Internacionales. Entonces, aprobado por la Federación Mundial de Drogas, o sea, entonces FDA y es aprobado. Y una vez que es aprobado, pues es respaldado. Entonces, pero en COVID, para que ustedes sepan, no hay respaldo, o sea, no hay respaldo de ese tipo, o sea, no hay evidencia de ese tipo, que se llama 1A, o sea, un grado de recomendación muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, no hay. Entonces, todo lo que sabemos de COVID actualmente son estudios experimentales. Yo también tengo mis experimentos, o sea, yo también estoy haciendo experiencias desde abril y en base a mi experiencia, más lo que he leído, voy a contestar su pregunta, por ejemplo, Manrique. La enfermedad tiene 3 etapas, una etapa desde el inicio, 0, asintomática, hasta el día 7, donde pueden aparecer varios síntomas que ustedes conocen: diarrea, anosmia, digeusia, cefalea, fiebre, o sea, dolor de cabeza, fatiga y estas cuestiones, diarrea y de la etapa. Y en esa etapa, pues está demostrado que los corticosteroides no, porque es una etapa de replicación viral, pues y ahí no tiene utilidad ni ningún beneficio, ante todo lo contrario, lo que hace es ahondar más o complicar más el caso de la replicación, o sea, el virus, que lo pone al paciente un poco más vulnerable. Recuerden que los corticoides son inmunosupresores. Entonces, en esa etapa no. Y en esa etapa hay varios ensayos desde que hablaron de la hidroxicloroquina, la acitromicina, ahora la ivermectina, que tampoco está recomendada como profilaxis, como tratamiento, o sea, ustedes ven. Entonces, esa es la etapa. Y ahí no está indicada los esteroides y es la pregunta que usted dice, por eso no está indicada. Y luego viene la etapa del día 7 al día 14 o hasta el 21, que es la etapa inflamatoria, la cascada, la tormenta inflamatoria,
el síndrome de activación hemofagocítica de macrófago y todas esas cuestiones que llaman, y pues una tormenta de interleuquinas que viene, esta tormenta inflamatoria, y es el propio organismo, no es más que la respuesta del organismo frente a ya la invasión del virus. La explicación viral es una inmunidad celular, entonces esa inmunidad se activa y pues empieza la cascada inflamatoria y empieza la pelea antígeno-anticuerpo, en este caso virus anticuerpos, y se libera a la circulación. Ahora, esos mediadores inflamatorios como respuesta de inmunidad para el virus, pues lo que producen es daño, es decir, como en todo, es decir, quieren neutralizar el virus, pero por otro lado producen inflamación. ¿Y dónde produce inflamación? Pues ya se liberan a nivel del alveolo, membrana alveolo capilar, y por otro lado producen estados de trombosis. Entonces, estos estados inflamatorios, ahí es donde tiene utilidad los corticoides, porque los corticoides tienen un mecanismo farmacológico en inflamación al nivel alto, a nivel de fosfolipasa 2, y de ahí para allá no deja que generen prostaglandinas y todos estos mediadores inflamatorios. En el caso de interleuquina hay un fármaco no probado, sino que es probado en otras enfermedades, por ejemplo, como en el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome hemofagocítico, que es el Actenra, que es el tocilizumab, y específicamente es sobre el receptor de interleuquina. Y como la interleuquina también se libera en el COVID, por ejemplo, también va dirigido hacia allá para neutralizar ese tipo de mediador inflamatorio que produce daño, se produce daño a nivel sistémico. Entonces, esa es la etapa donde tiene utilidad el esteroide. Y entre el día 7 y 12, probablemente, que todavía se replica el virus, está indicado el Remdesivir, que es un antiviral. Entonces, ahí tienen, ustedes pueden dar entre el día 7 y 12 Remdesivir más esteroides, y si tienen mediadores inflamatorios elevados, nosotros pedimos ferritina, LDH, PCR, dímero D, interleuquina, damos el tocilizumab. Ahora, lo que le planteamos al familiar es que ninguno de estos tratamientos son probados, y le preguntan por qué lo dan, doctor, porque lo que nosotros tratamos de darles un tratamiento aditivo, o sea, sumo el esteroide, sumo el Remdesivir y sumo el tocilizumab, y los tres me van a minimizar algo la inflamación. Pero o el uno me va a reducir la replicación viral, el otro me va a reducir la inflamación, el otro por la interleuquina. Y sumando todo eso, lo que hago es minimizar el daño, pero no lo detengo. Progresa la enfermedad y ya viene la otra mitad. La otra mitad depende de la inmunidad del paciente. Y ahí tengo el paciente joven, el paciente diabético, el no diabético, el hipertenso, el no hipertenso, el obeso, no obeso, el renal, no renal, el cirrótico, el que tiene cáncer, el que toma inmunoterapia, el que toma inmunosupresores. Entonces, ya eso, tú le aportas por un lado y por otro lado no te ayuda la inmunidad de él, pues ese paciente se muere o se complica. Por otro lado, recuerda que el corticoide es inmunosupresor, es decir, disminuye la inflamación pero inmunodeprimes al paciente. Le das un biológico como la Actenra, el tocilizumab, y pues cortas la cascada inflamatoria o la interleuquina o bloqueas esa vía, pero aún no deprimes al paciente. Entonces, inmunodeprimes al paciente por un lado por cortar la inflamación, más estado de inmunodepresión a un paciente diabético cirrótico, y pues el saldo es negativo. Y ahí tú tienes que dar soporte nada más y poner velas y terminar esto. Entonces, por eso es que más o menos ustedes, una explicación, un resumen de la elevada mortalidad de esta enfermedad. Así que, nada, ustedes dijeran, hay otra. De hecho, los ensayos que hacen es así, pues, ¿no? Darle placebo, no darle nada, porque después de toda esta explicación, yo digo, pero doctor, entonces, ¿para qué corto la inflamación si por otro lado lo inmunodeprimo? Pues bueno, porque han habido de los dos lados, es decir, dándole, yo he tenido pacientes que les he dado y han estado vivos, y otros pacientes que he dado estos tratamientos y han fallecido. Y lo que tenemos es identificar grupos etarios de mortalidad. Sabemos qué grupo, las estadísticas del hospital, qué grupo, primero lo ubico en qué grupo, y de acuerdo a eso tenemos la mortalidad en UCI, intra-UCI o hospitalaria. Y luego tenemos la mortalidad por comorbilidades. Y pues de acuerdo a eso, no es 100% real porque es una estadística y falta, pero lo primero que hago cuando tengo un paciente de esas características es ubicarlo en edad y ubicarlo en comorbilidad y ubicarlo en mortalidad para decirle al familiar, porque al fin y al cabo son experiencias. Así que pues eso, no nos desviemos, sigamos con la clase, ¿ya?
¿Está bien o Manrique o qué? Sí, doctor, sí me quedó claro. Gracias. Doctor, hay una cuestión con el horario. ¿Qué pasó? Hoy día tenemos hasta las 7. Ya, pues entonces damos mañana el resto de clase, ¿les parece? Me interrumpiste tú, pues creo que expliqué 40 minutos, entonces... No, pero entonces estuvo buena la explicación, doctor. Gracias. Sí me quedó todo claro. Solo es un resumen, de ahí falta más, de ahí me quedaba hablando hasta las 9, mejor que me cortaste. Ya, pues entonces, chicos, buenas noches, así que nos vemos mañana para terminar de cirrosis, pues yo creo que ya ahí ya no damos pancreatitis, si ese fue el objetivo, o me pasé, no sé. Falta pancreatitis y abdomen agudo. Lo vemos el próximo ciclo, pero ya el examen es el día lunes, 5:30. Subió las preguntas más fáciles, pero las mismas, pero era porque el sistema lo pedía, pero no subí las que son reales, ¿sí entiende? Así que no se alegre. Las otras, pues es que el sistema pidió ayer, la universidad da de un día para otro, por ejemplo, la universidad nos dijo que hoy día y que ya mañana tengamos las preguntas subidas, entonces, por ahí tenía algunas, pero las que subí no son en el examen, ¿sí entienden? Porque después abren de nuevo el sistema para corregir preguntas, y ahí ya voy a subir las reales, que ya las tengo hechas. Entonces, les repito, paratiroides, diabetes, insulinización, hipohipertiroidismo, reflujo, colon irritable, hemorragia digestiva, creo que gastritis, complicaciones agudas, cetoacidosis, hiperosmolar, ahora cirrosis, ayer, ¿qué vimos la vez anterior? Hemorragia digestiva, pues bueno, ahí están los temas, pues. ¿Ya? Listo, doctor. Ya, doctor. Entonces nos vemos mañana, ¿ya? Mañana es hasta las 8. Sí, doctor. Sí, doctor. O sea, pero ¿y si tengo pacientes, cómo hago? Ustedes son sabidos. Sabe que no entra cirrosis en el examen, porque no entra cirrosis, ¿ya? Nos vemos mañana. Ya, doctor, Buenas gracias. noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.